tabla aquí para guiarnos en cuanto a la formulación que vamos a hacer para los elementos de flexo compresión. Por un lado tenemos el tipo de elemento en flexocompresión, los cuales pueden clasificarse en elementos robustos, elementos donde la falla se va a dar principalmente por compresión, y elementos esbeltos donde la falla se puede dar por inestabilidad. Entonces ahí tenemos columnas robustas, y por otro lado tenemos columnas rectas. Y en cuanto a comportamiento, podemos tener comportamiento elástico o inelástico. En esta tabla resumen voy a colocar la formulación que necesitamos aquí en el texto, bueno, en los apuntes que está desarrollado, todo el compendio de fórmulas que se requieren, y las voy a resumir. Bueno, nosotros podemos tener columnas robustas cuya falla es más que nada la compresión, apartamiento del miembro, y eso lo puede ser dentro del rango elástico o inelástico, dependiendo de la magnitud de los esfuerzos. Aquí el límite entre comportamiento elástico e inelástico es dado por el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Si tengo esfuerzos por encima del límite de proporcionalidad, ese va a ser un comportamiento inelástico, y el comportamiento elástico tendría esfuerzos por debajo del límite de proporcionalidad. Entonces, las columnas esbeltas van a tener importante que su comportamiento está gobernado principalmente por el bandeo, la inestabilidad, y aquí los efectos secundarios son importantes. Acá los efectos primarios son los que gobiernan, acá los efectos secundarios van a ser importantes, no los vamos a poder descartar, y también pueden tener el comportamiento elástico si los esfuerzos están por debajo del límite de proporcionalidad, o inelástico si ya salimos con esfuerzos mayores al límite de proporcionalidad. Entonces vamos a ver cada uno de esos cuatro comportamientos. Vamos a empezar con los elementos robustos. Ustedes observan ahí columna robusta o corta con comportamiento inelástico. Primeramente vamos a ver columna robusta o corta y su comportamiento inelástico. Los elementos cortos automáticamente sabemos que van a tener un efecto secundario irrelevante. Esa es la primera observación. Su comportamiento en cuanto a flexión va a venir gobernado por el análisis primario, análisis de primer orden. Lo que sucede es que esos elementos no tienen una deflexión lateral importante. Entonces, si esta deflexión lateral es irrelevante, realmente el efecto de segundo orden nosotros lo podemos ignorar. Entonces, en las columnas cortas, el efecto secundario es despreciable, y los esfuerzos sabemos que van a tener los esfuerzos normales se van a deber, como es un elemento de flexocompresión, van a deberse por un lado a la carga axial
P entre A, y por otro lado a los esfuerzos que producen la flexión. Recordemos que la carga axial va a producir esfuerzo P entre A y la flexión va a producir esfuerzo momento entre módulo de sección. Observen que en la fórmula estoy considerando solamente la parte aditiva, ¿no? Porque sería la sumatoria de los efectos lo que nos interesa, ¿no? El efecto más crítico, ¿no? Que sería cuando la compresión, producto de la carga axial, y la compresión, producto de la flexión, ambas se suman, ¿no? Entonces, como decíamos, la característica acá del comportamiento elástico es que los esfuerzos van a ser menores que el límite de proporcionalidad, mientras que aquí, en el comportamiento inelástico, vamos a tener esfuerzos mayores al esfuerzo del límite de proporcionalidad. Entonces, si estamos aquí en el comportamiento elástico de columnas cortas, estos esfuerzos no deben exceder el límite de proporcionalidad. ¿Dónde el límite de proporcionalidad? Ya conocemos su relación. Límite de proporcionalidad lo obtenemos a partir del esfuerzo de excedencia y los esfuerzos residuales del proceso de fabricación del mismo. Entonces, ellos tres son propiedades, son conocidos. Entonces, si expresamos los esfuerzos como la relación que coloqué aquí arriba, si reemplazamos ahí los esfuerzos por el equivalente, como que no se mueve aquí, pero no se mueve acá. La situación de ahora que voy a completar ahí. Vamos a ver si puedo. Ya regresó. Si lo hago otra vez. Muy bien. Ahí se está moviendo. Ok, seguimos. Pues si reemplazamos aquí los correspondientes valores de esfuerzo axial P entre A y el de flexión momento entre el módulo de sección, y aquí mantenemos el límite de proporcionalidad. Si dividimos todo aquí entre el límite de proporcionalidad, dividimos todo aquí entre el límite de proporcionalidad, entonces va a cancelar y va a ser 1. Podríamos escribir esta relación como una ecuación de interacción, y esa ecuación de interacción se llama así porque interactúan o se combinan tanto el efecto de la carga axial como el momento. Entonces, en esta primera relación, vamos a colocarla acá en la tabla de resumen para tenerla toda a mano a la hora de hacer los ejemplos. Nuestra ecuación de interacción va a ser que la relación P entre la carga axial, esta sería la carga axial asociada con el límite de proporcionalidad, más el momento entre el momento relacionado con el límite de proporcionalidad, donde en estas relaciones la carga axial del denominador aquí es una resistencia dada por el producto del área y el límite de proporcionalidad, esto sería la resistencia axial, y por otro lado la resistencia a la flexión, la que viene aquí en el denominador, viene dada por el producto del módulo de sección y el esfuerzo del límite de proporcionalidad. Y no debe exceder de 2. Importante en estas relaciones, en las columnas rosas, este momento, que sería el momento primario, más P por delta, solamente va a tener el efecto de el momento primario, ya que
en las columnas robustas el efecto P delta es especial. Se me fue el proyector, vamos a ver si lo rescatamos. Seguimos. Entonces, en esta relación importante, P y M son la carga axial y el momento del análisis estructural. Y los denominadores serían las resistencias, tanto a la carga axial como a la flexión. Entonces, toda columna que en su régimen elástico tenga una combinación de carga axial y momento versus la resistencia que no exceda de 1, la columna tiene capacidad para resistir. Vamos a colocarlo gráficamente. Si hiciéramos una gráfica o colocáramos en un eje cartesiano tanto la carga axial como el momento y graficáramos esa ecuación tendría una línea recta que tendría este comportamiento. Aquí estaría la resistencia a la flexión pura, si tuviéramos carga axial igual a 0, que sería el comportamiento como viga o como 100% viga. Y aquí tendríamos el comportamiento como 100% columna. Recuerden que estamos analizando viga columna. Entonces, cualquier combinación de carga axial y momento que esté dentro de esta zona va a ser resistida por la columna de manera elástica. Por ejemplo, si yo tengo una combinación de carga axial y momento, o un punto de carga axial y momento graficado, y él está aquí contenido dentro de la parte inferior de esta que sería una envolvente de resistencia, la columna tiene capacidad para resistirlo y lo haría de manera elástica. ¿Sí? Si yo tengo un punto PM cuya relación estaría por encima de esta recta, la columna no tiene capacidad elástica para resistir. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la combinación de carga axial y momento que le llegaría a la columna en cuestión, y en los denominadores tenemos las resistencias. O sea, una relación de efecto de carga y momento sobre resistencia. Si esta relación es menor que 1, la columna tiene capacidad para resistirla y el punto estaría por acá contenido dentro de la capacidad, y la resistencia sería de esa columna corta elástica, ¿sí? Un comportamiento elástico que tendría suficiente capacidad para resistir. Si el punto está por encima, la columna no tiene capacidad elástica para resistirlo. Habría que ver si en comportamiento inelástico lo resiste. Entonces, estamos claros hasta ahí. Esta es la primera celda de la tabla. ¿Y si está en la línea? Justamente sería igual a 1. Si está en la línea, sería que esta relación sería justamente igual a 1. Y la columna ahí tiene exactamente la capacidad axial la capacidad de flexo-compresión para resistir el efecto de momento y carga. Ahora vamos a ver el comportamiento plástico o inelástico. Vamos en la misma fila, en la siguiente celda. Vamos aquí. Vamos a ver qué pasa si la columna ahora tiene esfuerzo por encima del límite de proporcionalidad, pero ella sigue siendo una columna corta, por una robusta, es decir, que los efectos secundarios son irrelevantes. Vamos a ver entonces aquí este comportamiento plástico o inelástico.
Veamos la formulación. Aquí está la relación que les mencionaba primero. Esta sería la zona elástica. Cualquier punto de combinación de carga y momento que esté contenido dentro de esta región, la columna va a tener capacidad para resistir. Todos esos puntos que estoy marcando allí serían combinaciones de carga axial y momento que la columna tendría capacidad para resistir. Y lo haría de manera elástica. Pero yo podría tener una combinación de carga axial y momento que esté por fuera de dicho punto. Entonces, ahí entraríamos a la zona inelástica, ya con esfuerzo por encima del límite de proporcionalidad, donde la columna todavía tiene resistencia, pero ya lo hace de manera inelástica. O sea, ahí el comportamiento es curvilíneo, que lo podemos aproximar con estas dos relaciones empíricas. Estas son dos relaciones empíricas que podemos utilizar para describir el comportamiento inelástico. Una cosa como esta. Aquí vamos a tener este límite que sería el momento máximo que puede resistir una viga. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Es el momento plástico, ¿no? El momento máximo que yo le puedo aplicar a una viga es el momento plástico, recordemos. Momento plástico. Y la máxima carga axial que yo le puedo aplicar a una columna es la carga de excedencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La carga máxima que le puedo aplicar a una columna es la carga de excedencia. Entonces aquí hay dos líneas rectas, si observan. Dos líneas rectas. Una, y la separación entre ellas está dada por este valor de carga axial del 20% de P sub A. Ahorita les paso a definir qué es esa P sub A. Y las dos ecuaciones de esta región, fíjense que es una ecuación de interacción también con la misma estructura que la de acá, es decir, carga sobre resistencia y momento sobre resistencia también. Ambas son relaciones empíricas. Voy a colocarlas aquí, las dos relaciones de las ecuaciones de interacción. Están delimitadas por el valor de la carga axial. Si la carga axial es mayor que el 20% de la carga axial que produce excedencia, la ecuación de interacción es la que tenemos primero, entre PA más 8/9 del momento entre el momento plástico, y esto no debe exceder de 1 para que haya resistencia. Si esto es menor del 20% de PA, entonces la relación tiene un 2 ahí en la carga axial, P sobre 2 veces PA, y no hay 8/9. Importante los denominadores, igual que acá estas resistencias. La resistencia axial es el área por el esfuerzo de excedencia. Observen que aquí se utiliza el límite de proporcionalidad porque el esfuerzo de esa zona no debe exceder el límite de proporcional. Aquí la resistencia sí es la de excedencia porque estamos por encima del límite de proporcionalidad. Y el momento plástico lo conocemos. Módulo de sección plástica por el esfuerzo de excedencia. Relaciones empíricas ambas.
De manera que aquí en el gráfico, cualquier punto que caiga dentro de esta zona, la columna tiene capacidad de resistirlo, pero de forma inelástica. Cualquier punto de combinación carga axial y momento que esté dentro de esta zona, la columna tiene capacidad de resistirlo de manera inelástica. Entonces aquí tendríamos nuestra zona elástica. Aquí tendríamos nuestra zona inelástica. Entonces, en un análisis lo que hacemos es primero determinar con la ecuación de interacción de comportamiento elástico, ver si esa relación es menor o mayor que 1. Si esa relación de la primera celda resulta ser menor que 1, la conclusión es que la columna tiene suficiente resistencia para la combinación de carga axial y momento y su comportamiento es elástico. Si resulta que cuando aplico la primera ecuación, la ecuación de interacción me resulta en un valor mayor que 1, voy entonces a aplicar la segunda, dependiendo del grado de carga axial que tenga. Voy a colocar la fórmula aquí para tenerlo gráficamente. Entre P, el límite de proporcionalidad, momento entre el momento del límite de proporcionalidad, no debe exceder de 1. Si esta relación resulta mayor que 1, vamos entonces a verificar si la columna tiene capacidad en la zona inelástica para resistir. Si resulta que sí, con la relación correspondiente, la columna produce una ecuación de interacción menor que 1, tiene suficiente resistencia y su comportamiento es inelástico. Si tuviera entonces alguna combinación que esté por acá arriba, la columna no tiene capacidad para resistir esa combinación de carga axial. Porque produciría una ecuación de interacción mayor que 1. Todos estos puntos tendrían una relación de interacción mayor que 1. Y la conclusión es que la columna no tendría capacidad para resistir. Habría que rediseñar, habría que aumentar los denominadores. ¿Cómo se aumentan los denominadores? Aumentando el tamaño de la columna, el tamaño de la sección transversal, o aumentando la resistencia de cedencia, sin mayor, utilizando un acero más resistente o un material con mayor capacidad. Si me siguen hasta aquí, estoy tratando problemas de comunicación. Esto es usual que pase. Sí. Acá otra vez. Entonces, si la columna no tiene suficiente capacidad, yo tengo que hacer crecer esta gráfica para contener entonces estos puntos. Y la manera de hacer contener estos puntos, la manera de hacer crecer esta curva es aumentando las capacidades del elemento. Es decir, aumentando esos denominadores para que la relación de menor que 1. Y eso lo hago aumentando. Si aumento la sección transversal, aumenta área y aumenta módulo de sección. Entonces utilizo una columna más grande, de dimensiones mayores, o aumento la resistencia del material, o ambas, dependiendo de qué tan grande sea esta relación. Esto es 1. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Ese es el primer renglón, es el renglón de las columnas robustas, elásticas e inelásticas. Y recuerde que en todas estas relaciones, si estamos hablando de columnas robustas, este efecto de momento es primario.
porque los efectos de segundo orden en este caso son irregulares. La diferencia o la característica del comportamiento de las columnas rojas. Vamos al segundo renglón, las columnas esféricas, donde ya aquí sí los efectos de segundo orden son importantes. Ya no los voy a poder descartar. Entonces aquí vamos a tener un momento primario y un momento secundario que debemos considerar. ¿Qué produce en realidad los efectos de segundo orden? Los efectos de segundo orden van a equivaler a una disminución en la capacidad de flexo-compresión. En eso se va a traducir. Porque ahora tenemos un efecto secundario que lo que va a hacer es movernos o reducir la zona de resistencia, porque vamos a tener que considerar los efectos de segundo orden. En otras palabras, los efectos de segundo orden reducen la capacidad de resistencia. Fundamental. Reducen la capacidad de resistencia. Como habíamos señalado anteriormente, para columnas simplemente apoyadas, columnas con los extremos articulados, nosotros los factores de amplificación de segundo orden, chi, eta, lambda, los podemos aproximar con esta relación. Entonces, vamos a ver un método aproximado elástico para tomar en cuenta los efectos de segundo orden. ¿Me va mejor con el cambio o con el...? Ahí está. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Observen, si la carga axial es menor, la carga axial aplicada es menor que el 60% de la carga crítica, y es una recomendación que siempre les hago, todos los factores de amplificación nosotros los podemos aproximar con esta relación. Entonces, vamos a resumirlo aquí. En este método aproximado elástico, vamos a tener un factor de amplificación aproximado igual a 1 sobre 1 menos P entre P crítica, siempre que la relación entre P y P crítica sea menor de 0.6. Recordemos lo que es la P crítica, ¿no? I cuadrado e I entre la longitud efectiva al cuadrado. Entonces, la deformación máxima nosotros la podemos amplificar o la podemos determinar como la deformación del efecto primario por este factor de amplificación. Esta sería la deformación del efecto primario. Recuerda que el efecto primario es el efecto de Lie, sin considerar la carga axial, ¿verdad? El efecto primario. Entonces, si tenemos
la deformación máxima, el momento de la columna, lo podríamos considerar como el momento primario más el efecto P por esa delta máxima. Esta es una manera. Y este sería el momento primario. De manera aproximada también, o forma aproximada, otra forma de calcular, aproximada, sería tomar el momento primario y amplificarlo por un factor. El momento primario lo podemos amplificar por este factor que ya vamos a explicar cómo se calcula. Entonces, esta es una forma de calcularlo. Esta sería una segunda forma de calcularlo. En esta forma aproximada lo que estamos haciendo es concentrando el efecto primario y secundario en un efecto primario con un factor de amplificación.
factor que toma en cuenta la condición de los apoyos, el tipo de apoyo que tengamos y el tipo de carga aplicada. Y se puede sintetizar si tenemos vigacolumnas con cargas intermedias y está simplemente apoyada, podemos utilizar un factor CM directamente igual a 1. Si tenemos continua a un extremo, continua en ambos extremos, sería una columna que tiene varios niveles, varios pisos, que es continua en ambos extremos. El factor CM sería 0.93. Si hay continuidad en un extremo, si hay continuidad en ambos, 0.85. Por otro lado, si no hay cargas intermedias, como ocurriría en la mayoría de las columnas en un edificio, en la mayoría de las columnas, por ejemplo, estas columnas internas, no tienen carga transversal aplicada. Generalmente solamente las columnas de la fachada son las que pueden recibir carga transversal, ya sea producto de una presión de viento o una presión de suelo, si hay que retener un muro en el sótano. Esas serían columnas que tendrían carga transversal, pero en la mayoría de los casos las columnas no reciben cargas transversales aplicadas, solamente el efecto de la compresión y la flexión, y en esos casos creo que lo más práctico es que yo vaya apuntando las relaciones aquí. El factor CM que va en el numerador toma en cuenta los momentos que le llegan a la columna. Una relación entre los momentos. Y tiene dos posibilidades. La manera de calcularlo en esta ecuación más M1 y entre medios. Importante, y estos son los momentos en los extremos de la columna. Si ustedes observan, aquí esta columna se deflectaría de esta manera, ¿verdad? Por la dirección de los momentos, ¿no? Y esta columna se deflectaría de esta otra manera. Este tipo de curvatura se le conoce como curvatura simple. Y en las columnas simples, el efecto de deformación lateral es mayor que lo que ocurre en las curvaturas dobles. El desplazamiento lateral que ocurre en curvatura doble es menor que el desplazamiento lateral que ocurre en curvatura simple. Entonces, las columnas en curvatura simple tienen un efecto secundario más crítico que las columnas con curvatura doble. Y eso lo toma en cuenta esta relación. Esta relación es positiva en curvatura simple
y es negativa en curvatura doble. Entonces, en curvatura simple, la relación M1 entre M2 suma y en curvatura doble resta, sustrae. Porque entonces la amplificación es menor en curvatura doble. ¿Se comprende? También la manera de introducir los valores en esta relación es que M1 entre M2 siempre es menor que 1. Es decir, que el valor absoluto de M2 en magnitud es mayor que el de M1. Así vamos a esto ahora. Como que se cansa, ¿no? Recuerda hablar con Edith para que ese proyector lo cambiemos desde San. No sé si lo podemos traerle otro proyector o lo puedo revisar. El próximo semestre vamos a instalar proyectores nuevos aquí. Ahí ustedes lo ven. No lo estamos haciendo ahorita porque hay que hacer un trabajo de instalación y mejor hacerlo en el break entre semestres, ¿no? Porque entonces tendríamos una interrupción de algunas clases y los profesores se incomodan con eso. Así que vamos a hacerlo cuando termine el semestre. Vamos a instalar todos esos proyectores aquí, así que ya estos problemas van a solucionarse. Pero mientras tanto, vamos a ver si lo podemos cambiar. Voy a resumir entonces acá mejor y para no pelear tanto con el proyecto. Las relaciones de interacción son las mismas que vamos a utilizar tanto en el comportamiento elástico como en inelástico. La única diferencia es que aquí las relaciones de los momentos sí deben considerar los efectos de segundo orden. Entonces, estas ecuaciones pasan acá también. Este grupo de ecuaciones pasan acá también. Solo que los efectos de primer orden tenemos que amplificarlos para considerar el comportamiento de los efectos de segundo orden. Entonces, en este caso, los momentos vamos a colocarlos aquí para las columnas ibéricas. Tenemos dos posibilidades. El momento que vamos a utilizar en la columna lo podemos amplificar al momento primario más el efecto P delta máximo, donde está delta, bueno, acabamos de ver cómo se obtiene, puede ser delta sub 0 por 1 entre 1 menos P entre P crítica. O
también lo podemos calcular como m sub 0 por este factor de amplificación. Donde el Cm, bueno, ya vimos cómo se calcula, está con la relación aquella. Y también tenemos que ver si estamos dentro del efecto de comportamiento elástico o inelástico. Para lo cual necesitamos nuestra relación, vamos a colocarla por aquí, de pandeo elástico o pandeo inelástico. Recordemos que en esta relación, en esta región, la P crítica se calcula como pi cuadrado e i entre n al cuadrado. Aquí, bueno, la relación va a depender, voy a colocarlo en forma de gráfica aquí, de esfuerzo y razón de esbeltez. Recordemos nuestra relación. Por aquí teníamos nuestra C sub C, que separaba la región elástica de la inelástica. Aquí tenemos nuestro esfuerzo de límite de proporcionalidad. En la zona elástica, el esfuerzo crítico, pi cuadrado entre la razón de esbeltez al cuadrado. Y en esta región, aquí teníamos el esfuerzo máximo que era el de excedencia. Vamos a colocar la fórmula correspondiente. Aquí el esfuerzo crítico se calcula como sigma y menos sigma residual por la razón de esbeltez al cuadrado entre C sub C al cuadrado. Y esta C sub C teníamos su relación por aquí. La raíz cuadrada de i cuadrado entre el esfuerzo del límite de proporción. Entonces la P crítica en la región de comportamiento inelástico iba a ser calculada como el esfuerzo crítico por el área. Y el esfuerzo crítico viene siendo todo esto. Sigma y menos el esfuerzo residual KN entre R al cuadrado entre C sub C al cuadrado. Esto es el esfuerzo crítico en la región inelástica. Acá esta carga crítica también la podemos calcular como el área y el esfuerzo crítico que hay ahí, ¿no? Es la misma relación. I cuadrado entre KN entre R al cuadrado. Déjenme ver qué más hay por aquí. Creo que eso es todo, ¿no? Creo que eso es todo. El proyector, que no ha salido de mucho, y vamos entonces a resolver algunos ejemplos. Ya la parte teórica la tenemos contenida aquí con todas nuestras relaciones, así que es cuestión de aplicarlos en algunos ejemplos. Voy a quitar el proyector. Vamos a plantear un ejemplo de comportamiento de columna tanto robusta como esbelta. Vamos a ver si nos da tiempo para hacer dos ejemplos.
Si no, en la próxima clase lo podemos ver. Vamos a ver este primer ejemplo. De columna robusta, primero. Columna robusta, recuerden que es aquella que los efectos de segundo orden son irrelevantes. Esta columna está sometida a una carga axial de 200 toneladas. Y el material del que está hecha tiene un esfuerzo de excedencia de 3.5 toneladas por centímetro cuadrado, con un esfuerzo residual de 1.4 toneladas por centímetro cuadrado. Se pide determinar el momento máximo que se puede aplicar en la columna en la condición tanto elástica como plástica. Vamos a desarrollar. Siempre están los apuntes, pero vamos a hacerlo aquí. La sección transversal, es un tubo de dimensiones externas 15 por 30 centímetros. Y tiene una pared constante espesor constante de 2 centímetros. Y vamos a considerar que el sentido de la flexión de esta columna es alrededor del eje fuerte. Vamos a considerar que su sentido de la flexión es así. Entonces se trata de una columna robusta. Entonces las relaciones que debemos utilizar serían las del primer renglón de la tabla. Y nos está preguntando ¿cuál es la condición de momento máximo que podemos aplicar en comportamiento elástico o inelástico? Dado que tiene una carga axial de 200 toneladas. Si lo vemos gráficamente, yo podría entrar aquí, si conozco estas relaciones, y de hecho las conozco, yo podría entrar aquí en una solución gráfica, yo podría entrar con 200 toneladas de carga axial y ver entonces cuál sería el momento que resistiría en comportamiento elástico y el momento que resistiría en comportamiento inelástico. ¿Cierto? Eso sería lo único que tendría que hacer. Pero vamos a hacerlo por medio de ecuaciones. Por medio de las ecuaciones. Lo que nos está pidiendo el problema es calcular este momento resistente y este momento resistente o máximo que podemos aplicar si ya esta columna tiene 200 toneladas de carga axial aplicada. La columna tiene sección transversal de tubular de 15 por 30 y un espesor uniforme de 2 centímetros. Entonces necesito propiedades primero. Para poder entrar acá con estos denominadores, yo necesito área, módulo de sección, necesito módulo de sección plástica. Entonces necesito calcular las propiedades de la sección transversal. Vamos a hacer eso por acá. Vamos a calcular las propiedades de la sección transversal.
Área. Yo tendría un área total de 15 por 30 centímetros. Y tengo que sustraer el hueco. Aquí a 15 centímetros le resto 2 y 2 de ambos lados. Y a 30 centímetros le resto 2 y 2 centímetros de ambos lados. Entonces resto 4 centímetros acá. Esto sería 11 centímetros. Y resto 4 acá. Serían 26. El área de la sección transversal entonces. Haciendo esos cálculos aquí. 164. Ok, vamos revisando. Centímetros cuadrados. Gracias. Necesito momento de inercia para poder calcular el módulo de sección. Y necesito primer momento de área también. El momento de inercia. Una figura con momento de inercia centroidal. De manera que esto sería igual a un doceavo de B por H al cubo menos B por H al cubo de lo de adentro. 15 por 30 al cubo menos 11 por 26 al cubo. Me dio 17.638.67 centímetros A la cuarta. Sí. 11. 11 por 26. 11 por 26. 15 por 30 al cubo menos 11 por 26 al cubo. Las resistencias acá están en centímetros, entonces vamos a mantener los centímetros aquí. En notación científica esto sería 393.71 por 10 a la menos 9. Voy a corroborar acá una cosa. Perdón. No puedo ir aquí. No trabajar con cifras tan grandes, 17.6387 Sí. por 10 a la 3. Centímetros nada de acuerdo. Bien, entonces el módulo de sección sería módulo de momento de inercia entre C, que en este caso C sería 15 centímetros. Porque está a la mitad, eso entre 15. 1.179 por 10 a la 17.6 por 10 a la 17,59, ¿verdad? Sí. Por 10 a la 3 centímetros al cubo. Bien, perfecto. Vamos a calcular el módulo de sección plástica. Que sería el primer momento de área con respecto al centroide. Vamos a hacerlo, voy a dividir esto en dos rectángulos. Tengo dos figuras, una arriba y otra abajo. Entonces tendría, bueno, el de arriba sería 15 por 2, que es el espesor, y el brazo sería, hasta aquí tengo 15 menos 1 sería 14, ¿verdad? Y tengo dos almas, ¿verdad?
de 2 por, aquí esto es, aquí es 15, menos 2, 13, por 13 entre 2. ¿Sí? Ok, este sería el cálculo, ¿no? Se tendría 2 por 15 por 2 por 14 más 2 por 13 al cuadrado. 16. Muy bien, 1516 Sí. centímetros al cubo también. Perfecto, ya estamos en capacidad de hacer nuestros cálculos, entonces tengo todas las propiedades y yo puedo venir entonces aquí, calcular mis relaciones, el comportamiento elástico, también el comportamiento plástico, vamos a hacerlas. El comportamiento elástico tendríamos lo siguiente, vamos a tratar de hacer todo aquí. Mi ecuación de interacción P entre P sub A más el momento entre el momento, perdón, P del límite de proporcionalidad y el momento del límite de proporcionalidad. Y esto no debe exceder de él. Esto es área por el esfuerzo del límite de proporcionalidad y esto es módulo de sección por el esfuerzo del límite de proporcionalidad. En nuestras relaciones, aquí el esfuerzo del límite de proporcionalidad es la diferencia entre 3.5 y 1.4, es decir, 2.1 toneladas por centímetro cuadrado. La diferencia entre sigma y sigma y. Entonces aquí vamos a reemplazar nuestros valores área de 164, 2.1, módulo de sección elástica 1176. Vamos a hacerlo así. 1176 por 2.1 también. Mi carga axial aplicada son 200 toneladas. Por lo tanto, el momento máximo que puedo aplicar de ahí lo puedo despejar. En toneladas metros sería 10.35. Toneladas metros. ¿Bien? Entonces, a esa columna yo le puedo aplicar un momento hasta de 10.35 toneladas metros y ella la va a resistir esa combinación de carga axial de 200 y momento de 10.35 de manera elástica. Entonces ese momento que acabo de calcular aquí es 10.35 toneladas metros. Vamos a ver el comportamiento elástico ahora. Plástico, perdón. Vamos a ver el comportamiento inelástico.
comportamiento inelástico o plástico. Primero tengo que determinar con cuál de las dos relaciones debo trabajar. Necesito calcular este parámetro, área por esfuerzo de excedencia. Vamos a ver. Área por el esfuerzo de excedencia, área de 164 y el esfuerzo de excedencia de 3.5. Esto produce una carga axial resistente igual a 574 toneladas. Para saber con cuál de las relaciones trabajo, yo tengo que dividir la carga axial aplicada entre este valor para saber si es mayor o menor de 0.2, para saber si trabajo con esta ecuación o con la otra. Vamos a hacer esta relación. ¿Cuánto es P entre PA? P de 200, PA de 574. Punto 35. No está bien aquí porque en realidad es la otra ecuación, pero no importa. Tengo que trabajar con esta relación porque P entre PA resultó mayor de 0.2. Es la primera relación con la que debo trabajar. Esta resultó mayor de 20%, entonces trabajo con esta relación. La ecuación de interacción correspondiente entonces es la primera. P entre PA más, es la que tiene el 8 novenos. 8 novenos de el momento, entre el momento plástico. Y esto no debe exceder de 1. Bueno, ya esto lo acabo de calcular y dio 0.35, no lo vamos a hacer de nuevo. Ese valor, ¿no? Y el momento plástico sabemos que es la relación Z entre sigma. Z lo tengo aquí, 1516. Y el esfuerzo de excedencia de 3.5. De ahí entonces, el momento máximo que podamos aplicar en la condición plástica, lo puedo despejar. Vamos a ver. $38.89. Entonces este momento que podemos aplicar de manera inelástica, en este caso resultó 38.89 toneladas. ¿Okay? Como decía, que es un análisis bastante recetable, ¿no? En resumen, para este problema lo que hicimos fue calcular las propiedades de la sección transversal. Necesitamos área, módulo de sección,
elástico y plástico, para el elástico necesito el momento de inercia. Entonces me piden dos condiciones, ¿no? ¿Cuál es el momento máximo que puedo aplicar en la condición elástica o plástica? En la condición elástica, bueno, la fórmula es la de la primera celda. El momento máximo que puedo aplicar está aquí. Los denominadores siempre son propiedades. Propiedades de resistencia, ¿no? Resistencia axial y resistencia a la flexión. Los numeradores son combinación de cargas, efecto de las cargas aplicadas. En la condición elástica tengo una sola fórmula, en la condición plástica tengo dos, dependiendo de la relación P entre PA. Si es mayor o menor del punto 35, así uno puede trabajar con la ecuación de interacción correspondiente, en este caso, la de esta zona. Entonces, claro, en la condición inelástica yo puedo aplicar más flexión. La viga columna tiene más capacidad a la flexión inelástica que a la elástica, ¿no? Aquí recuerde que en la condición elástica los esfuerzos no exceden del límite de proporcionalidad. Aquí ya tenemos esfuerzos por encima del límite de proporcionalidad. ¿Ok? Preguntas de este problema. Esto es bastante recetario, pero en ese cuadro está en resumen todo lo que hay que hacer. Vamos a ensayar con el proyector una vez más, a ver si me deja presentar el último, para no borrar el tablero. Vamos a ver si tenemos suerte, si nos damos minutos. Aunque nos dé 15 minutos del proyector, podemos hacerlo. Así ya descanso. Es un proyector que se cansa. A ver. Yo creo que como algunos de los estudiantes cansados. A esta altura del semestre ni el proyector quiere trabajar. Ay, se entiende, se entiende. Mientras te ha estado complicado. Y falta el tema más complejo que es la distorsión. Pero bueno, hacemos un esfuerzo al final de redoblar para llegar, a tratar de no llegar con la lengua afuera al final. Mis hijos salieron de vacaciones esta semana, que desde el viernes están de vacaciones. Y yo no sé qué es peor, si que estén en clase o estén en vacaciones. Yo creo que estoy prefiriendo que estén en clase. A ver, ¿qué le pasó al proyector? No da señales de vida tampoco. Aquí me dice que está conectado, pero no muestra nada de la pantalla. Dice aquí que está conectado. Un último intento. Si no lo haremos manualmente.
ese no me va a poder usar. El modo de rebeldía total. Eso no se prometedor, ¿no? Intentó, ¿verdad? Pero no lo logró. Bueno, vamos a ver sistemas. Vamos a tratar de iniciar. Voy a plantear el problema aquí. Tratar de plantearlo aquí. Ok, el segundo ejemplo que vamos a ver, ese sí es una columna esbelta, una bicolumna esbelta. Simplemente apoyada con carga axial, carga transversal y un momento. Esta es la condición. Tenemos el caso de una bicolumna simplemente apoyada con carga axial, carga transversal en el medio y un momento concentrado aquí. Valores: la longitud 30 pies, la carga axial aplicada 190 kilos, la carga transversal aplicada 15 kilos, el momento concentrado en el extremo izquierdo 80 kPa. Tenemos una bicolumna de acero, modo de elasticidad 29.000 KSI, con un esfuerzo de excedencia de 50 y un residual de 16. Estas son propiedades. Y la sección transversal es una viga armada con placas soldadas entre sí. Está soldado aquí, aquí, aquí y acá. Y tiene las siguientes dimensiones: 4 pulgadas en la base, y las placas superior e inferior tienen espesor de 1 pulgada. El alma tiene un espesor de 1/4 de pulgada, y aquí hay 12 pulgadas de placa central. Y lo que se pide es verificar si la viga columna tiene suficiente capacidad estructural para la combinación de carga mostrada. Para resistir el sistema de carga mostrada. Sistema de carga mostrada.
Entonces, como no nos están diciendo, nos están dando la condición de carga aplicada y todo, si el problema no menciona de que se trata de una viga, columna robusta, y nos da longitudes y todo lo demás, nosotros debemos considerar que los efectos secundarios son importantes. ¿Okay? Aquí nos está diciendo, de hecho, esta es una columna que tiene 30 pies de longitud, eso es una dimensión importante, 30 pies son casi 9 metros. O sea que este es un miembro bastante largo, entonces tenemos que darle el tratamiento de elemento espejo, segundo renglón de la tabla. Para lo cual yo necesito amplificar momentos y demás. Entonces, observen que aquí yo tengo el caso de una columna con carga transversal, momentos concentrados. Podemos hacer uso de los métodos de amplificación de momentos. Necesito nuevamente propiedades de la sección transversal, necesito hacer un análisis estructural para ver los momentos primarios también. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Necesito calcular área, momento de inercia de esta sección. Como siempre, es bueno partir por la propiedad de la sección transversal y usted agarra esos puntos y se lo echa por sí. Calcular área, momento de inercia, módulo de sección plástico. Y hacer el análisis correspondiente, tendríamos que hacer el diagrama de momento para obtener los momentos primarios. Recuerden que los momentos primarios son los momentos de viga. Entonces voy a hacer un análisis estructural allí, sin la carga axial, y ver entonces cómo es el diagrama de momento de esto sin la carga axial, para tener los momentos primarios. Entonces aquí hay que, en resumen, calcular las propiedades de la sección transversal, área, momento de inercia y módulo de sección plástica. Vamos a hacerlo. El área sería, bueno, tengo dos placas de 4x1 y tengo una placa de 1/4x12. 3 y esto es 8. 11 pulgadas al cuadrado. Entonces el momento de inercia, tengo dos placas y una central. Voy a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Agarrar las alas, tendría momento de inercia centroidal, un doceavo de 4/1 al cubo, más el área, que sería 4x1, y la distancia, esto a la mitad sería, al eje neutro tendría que, en total tengo 14, aquí 7, ¿verdad? 7 menos 0.5, ¿verdad? O sea 6.5 al cuadrado, y tengo 2 comunidades. Y la central sería un doceavo de 1/4 de pulgada por 12 al cubo. Y me resulta el momento de inercia. Para el módulo de sección plástico, bueno, aquí el módulo de sección elástico, debería tomar esto y dividirlo entre C, pero C aquí no tengo, ¿no? Es 7, ¿no? 7 pulgadas. Me daría el módulo de sección elástico. Y el módulo de sección plástico tendría, tengo dos mitades iguales, 4x1, y el brazo sería 6.5. Y este pedacito del alma sería 1/4 por, aquí cuánto tengo, 6, ¿verdad? Sería 1/4 por 6 al cuadrado entre 2. Ya de tanto hacerlo no se usa.
Bueno, ahora sí, números. Vamos a llevarlo hasta propiedades de la sección y el análisis estructural aquí. Yo tengo que esto es 15 y aquí tengo un momento concentrado de 80. Y esto es 15 y 15, 15. Podemos calcular las reacciones, vamos a hacerlo directamente, porque con las reacciones yo necesitaría el diagrama de momento, que es lo que realmente necesito aquí, para los momentos primarios. Voy a calcular estas reacciones, voy a tomar momento acá para calcular aquella. Tendría 15 por 15 más 80, todo eso dividido entre 30. 10.17 sería la reacción de la izquierda. Y la de la derecha sería 15 menos eso, ¿verdad? 483, exacto. Puedo calcular el momento aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para construir mi diagrama de momento. Y ese momento es 483 por 15. Sí. 72.5, ¿verdad? Entonces, nuestro diagrama de momento, voy a dibujarlo por aquí, tiene 80 y aquí pie concentrado, aquí tengo 72.5 y aquí 0, ¿verdad? Este sería nuestro diagrama de momento primario. ¿Qué resultó de sus cálculos? Vamos a revisar aquí los. El momento de inercia me dio 374.667. ¿Sí? 374.667. 67. Sí. Entonces, pulgadas a la cuarta. Aquí el módulo de sección sería 53.524. 53.5 52.4. pulgadas al cubo y el plástico 61 pulgadas al cubo. Área 11, 53, 52, vamos ok. Bueno. También voy a necesitar como propiedad calcular, vamos a incluirlo por aquí para entonces ya aplicar esto en la próxima clase. La carga crítica, pi cuadrado entre la longitud al cuadrado. Y tengo pi cuadrado 29.000, momento de inercia aquí lo calculamos, 374.67. La longitud en pulgadas, ojo, 30 pies por 12 al cuadrado. Carga crítica entonces, ¿cuánto sería? 827.44. 227.44 pulgadas a la, perdón, kits. Listo, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que continuaría sería calcular el factor de amplificación de momento. Ya yo tengo carga crítica. CM en este caso, como tengo carga transversal aplicada, directamente sería 1 para columna con carga transversal. No tengo que hacer cálculo de esto. Directamente es 1.
Ya tengo la carga crítica, tengo la carga de 190 kips, puedo calcular este factor. Y este momento es el momento que realmente tengo que ver si se amplifica es el de aquí. Porque aquí yo tengo Y igual a 0, ¿verdad? En el apoyo. Ya que ahí el momento máximo sí es 80. Entonces yo tengo que ver si 72.5 con este factor de amplificación es mayor que 80. Porque aquí recuerden que la vigacolumna se va a deformar así, ¿no? Entonces esta Y máxima está ocurriendo, bueno, esta Y o esta delta realmente está ocurriendo debajo de la carga. No necesariamente la máxima, por eso es que este método es aproximado. Pero aquí es 0, ¿no? Y ahí el momento ya es 80, ojo. ¿Ok? Entonces tengo que ver aquí si este se amplifica más allá de 80. Y ese es el cálculo que vamos a hacer aquí. Entonces, este sería el momento. Y lo que hacemos primero es asumir comportamiento elástico para ver, con las propiedades elásticas, ver si esto es mayor o menor que 1. Si es menor que 1, automáticamente el problema se detiene ahí, porque la columna entonces tendría capacidad suficiente para resistir la combinación de carga y su comportamiento es elástico. Si me resulta que esta ecuación es mayor que 1, yo vengo acá, a las que estaban aquí, o a esta, con las propiedades entonces inelásticas correspondientes, y ver entonces si el comportamiento de la columna es menor que 1 o mayor que 1. Si es menor que 1, entonces si la conclusión es que la columna tiene suficiente capacidad, pero inelástica para resistir la combinación de carga, y si es mayor que 1 no tiene capacidad. No tendría capacidad suficiente, habría que aumentar la sección, aumentarle las propiedades. Esto sería las propiedades de resistencia. O utilizar un acero más fuerte. Como diseñador eso es lo que habría que hacer. Entonces vamos a retomar a partir de aquí la próxima clase, que sería hacer la verificación si su comportamiento es elástico o inelástico. ¿Sí? Y vamos a traer un par de ejemplos más a ver si, ya que el proyector no le da la gana, hacemos el ejemplo de tablero. No pasa nada. Ok, preguntas. Ok, vamos a agregar entonces aquí. Mandando mensajes 1000 veces que el proyector no se quede. Ya sé que estás cansado del proyector, te vamos a jubilar. Vamos a jubilar, está pidiendo jubilación. Al joven. Debo ganar a sus compañeros de otros salones que sí funcionan todavía. Pero ya lo vamos a jubilar.